Ya hemos hablado en varias ocasiones de constelaciones familiares, pero hoy toca hablar de constelaciones estructurales. Quédate aquí y hablemos de tú a tú en Radio Mujer. Es momento de hablarnos de tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. Qué rico viernes tarde noche contigo y además con estos temas que nos hacen crecer, nos hacen evolucionar emocionalmente. Yo soy Patti López Ramos y te doy la más cordial bienvenida a tu programa, donde quiera que tú te encuentres, si estás aquí en la hermosa ciudad de Guadalajara y nos escuchas, nos sintonizas por el 1040 de AM, posiblemente estás en la Ciudad de México, el otro lado del mundo, y gracias a la tecnología, nuestras diferentes plataformas como es nuestra aplicación Radio Mujer, ya la tienes en tu teléfono, bájala, es muy sencillo, o nuestra página www.radiomujer.com.mx para que podamos estar más cerca, para que puedas comentar los programas, sugerir también, esto es para ti. Y bueno, ya hemos hablado de constelaciones familiares en varias ocasiones, pero hoy te quiero hablar de constelaciones estructurales con un gran maestro, el maestro Víctor Velasco. Él es constelador, es psicoterapeuta y sexólogo y lo tenemos vía telefónica desde la Ciudad de México. Vic, ¿cómo estás? Muy contento de estar contigo y con tu público, Pati. Oye, pues yo encantada porque, bueno, de veras que al maestro con cariño, Víctor, y todas las enseñanzas que me has dejado en cuanto a constelaciones familiares y ahora que es el tema de constelaciones estructurales, yo creo que no va a ser la excepción y por eso te quiero compartir con toda mi audiencia. Muchísimas gracias. Sí. Pues espero que sí, que será útil el programa para despertar interés en esta forma de desarrollo de las constelaciones que me parece que tiene una gran virtud, que es el estar encaminadas hacia la solución, más que solamente hacia, no solamente digamos, sino más enfocadas las constelaciones familiares como a buscar el origen de los problemas, la verdad en los sistemas. En esta forma de trabajo que son las constelaciones estructurales, se parte, digamos, de un paradigma no exactamente novedoso, pero todavía poco aplicado y reconocido, que es partir de la idea de que no necesariamente un problema y una solución están alineados. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el problema está en un nivel y la solución está en otro. Entonces, a veces pensamos que para encontrar soluciones a problemas complejos, las soluciones tienen que tardar mucho tiempo y que además tienen que ser muy complicadas. Oye, en realidad a veces las soluciones son muy sencillas. La idea de las constelaciones estructurales es básicamente partir de utilizar esta maravillosa herramienta que es la constelación, que es la posibilidad de poner en un espacio mediante representantes la imagen interior que tenemos de un sistema donde estamos generando una situación problemática, y a partir de mirarla en esa tercera dimensión podemos desde la constelación estructural ensayar nuevas formas de relación, es decir, cambiar la estructura del sistema y de esa manera encontrar nuevos equilibrios que sean más funcionales. Oye, Vic, a ver, ¿cómo inician lo que es constelaciones estructurales? ¿Cómo se empieza? Bueno, mira, este es un proceso que inicia hacia finales de los años 80, muy paralelo a las constelaciones familiares de Hellinger. Tienen orígenes muy similares, evidentemente, vienen de los trabajos de Virginia Satir, por un lado, de Jacob Moreno, en el descubrimiento de las potencialidades que nos abren cuando queremos entender algo, las representaciones, ¿no? Virginia Satir con sus esculturas familiares, Jacob Moreno con el psicodrama. Entonces van mostrando que si ponemos la imagen
que estamos teniendo interna en el espacio nos permite avanzar o mirar cuál es la situación y avanzar un poco más hacia la solución. Ese, digamos, que es una de las fuentes de las constelaciones estructurales. Otra muy, muy importante es todo el pensamiento de Erickson, de Milton Erickson, respecto al interés en la visión que tiene el consultante y partir de cómo mira el consultante el mundo para, más que confrontarlo, ir en esa construcción que el hecho, que la consultante ha hecho, de manera que si no le es funcional, entonces puedan producirse los cambios que le resulten más funcionales. A ver, yo quiero, porque para ti que me estás escuchando y te quede como muy clarito, ¿qué te parece si nos compartes para qué? O sea, como casos muy específicos de cuándo se usa ese método y que nos puedas compartir casos, desde cómo llegan, qué están buscando y cómo es el procedimiento, así como con peras y manzanas, sí. Perfecto, vamos ahí. Entonces, ¿cómo llega una persona que viene a hacer una constelación estructural? Como viene quien viene a hacer una constelación familiar, con una preocupación, con la necesidad de solucionar algo. Okay. La diferencia inicia cuando el anfitrión, en el caso de la constelación estructural, le plantea, bueno, háblame de qué es lo que está sucediendo, pero sobre todo plantea qué solución es la que necesita. Es decir, enfoquémonos a qué solución y cómo vas a ver que se ha solucionado esto. Entonces, ese es un elemento muy importante que viene obviamente del enfoque centrado en soluciones de la Escuela de Milwaukee, donde la idea es que la persona pueda, por un lado, reconocer que su problema tiene una solución. Empezar a mirar no hacia atrás, sino mirar hacia adelante. Segundo, empezar a que esta solución que tiene que construir tiene que desglosarla, digamos, en elementos que puedan mirarse. Es decir, quiero ser feliz no es una demanda, digamos, que resulte útil, pero sí puede ser muy útil que nos diga, quiero ser capaz de decirle a mi pareja esto que no me ha atrevido a decirle y que me hace sentir infeliz. O quiero lograr éxito, es muy general, pero puede ser diferente y puede ser mucho más claro si nos dice, quiero lograr un incremento en mi sueldo. Sí. Y entonces, por ejemplo, en estos dos casos, sí, las personas tienen un objetivo que quieren alcanzar. Ok, espérame, me tengo que ir a un corte, Vic, ¿cómo no? Pero regresamos de volada. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de regreso, estamos hablando de las constelaciones estructurales con el maestro Víctor Velasco. Y fíjate, ya hemos hablado de constelaciones familiares donde, como lo hemos dicho, se encarga de ir hacia el origen y la relación que hay entre el pasado y entonces familiar con el presente y aquí y ahora de aquello que tú quieres solucionar, hacer consciente lo inconsciente. Pero en el bloque anterior, Víctor Velasco nos estaba hablando de las constelaciones estructurales, donde lo más importante es mirar hacia la solución. Y antes de irnos al corte, nos decía cómo es que una persona llega a pedir, a solicitar una constelación estructural, llega con una situación que quiere solucionar y donde esa solución tiene que estar traducida en algo que sea
medible, que sea visto. Nos pone el ejemplo de quiero ser feliz. Oh, bueno, pero eso cómo es, ¿no? O sea, entonces quiero decir y enfrentar tal y cual cosa con mi esposo, que eso me va a hacer feliz. En eso justo nos quedamos. Víctor. Sí, Pati. Entonces me decías, la persona llega con una situación que quiere solucionar. Sí, llega con una situación que quiere solucionar. Y aquí viene por lo que podemos decir un concepto muy importante en las constelaciones estructurales, que son los formatos. Uh-huh. Es decir, el anfitrión en la constelación estructural lo que va a preguntarse es la situación que esta persona me está presentando cabe en un formato. Y digamos, en estos dos casos que pongo como ejemplo, la persona tiene un objetivo que quiere alcanzar. Entonces, podemos utilizar un formato que se llama el de la constelación de objetivo. Uh-huh. Es decir, ya tenemos como una plantilla donde es posible que incluso la persona no me diga exactamente qué es lo que quiere alcanzar. Porque tal vez no lo sepa, ¿no? Dice, ¿perdón? Tal vez ni siquiera tenga la claridad de qué es lo que quiere alcanzar. No, lo importante es que la tenga. Ahí bueno, es donde tenemos, antes de empezar, que preguntar, sí, ¿cómo sabrías? Tienes ya 3 elementos claros que te permitirán saber que lo has alcanzado. Si la persona nos dice, sí, yo ya sé cómo me sentiría, sé que cambiaría, quizá le podemos preguntar, ¿tienes también idea de quién podría molestarse si tú logras alcanzar este objetivo? Fíjate qué interesante, Vic, porque muchas veces las personas estamos más acostumbradas a hablar únicamente del problema, y hablamos y machacamos el problema, y es que a mí me pasa, y es que yo estoy viviendo esto, y nos metemos ahí en un círculo vicioso donde solo hablamos del problema. Y entonces aquí, desde estas preguntas o esta pequeña entrevista que se le hace a la persona que está solicitando una constelación estructural, desde ahí les volteas la mirada. O sea, deja de hablar del problema y vámonos a qué es lo que quieres solución. O sea, cómo sería una solución, quién sería afectado si eso resulta. Pues desde ahí ya estás haciendo intervención. Así es. Y esto entonces cambia, digamos, como dices tú misma, la mirada, y entonces, digamos, yo ya tengo aquí, por ejemplo, 3 elementos básicos que sé que tienen que aparecer en su constelación. Tengo el objetivo que ya hemos delimitado, tengo algo que aquí es muy interesante, la parte de la persona que está interesada en alcanzar esa solución, que nosotros le llamamos en la constelación estructural el foco. ¿Por qué no digo tengo a toda la persona? Porque a lo mejor esta persona viene por un tema, digamos, de pareja, pero el resto de su vida funciona perfectamente. Uh-huh. Entonces solamente voy a trabajar con la parte de la persona que tiene que buscar esa solución. A ver, por ejemplo, se me viene a la cabeza una persona que va porque quiere bajar de peso, no ha encontrado la manera de bajar de peso. Ajá. Entonces, su objetivo sería entonces podríamos a trabajar con ella y quizá lleguemos. Mi objetivo es bajar 10 kilogramos en 3 meses. Okay. Ese es mi objetivo básicamente. Sí, entonces, pero trabajas con una parte de esa persona, porque si no ha bajado en muchos años, pues habrá otra parte que no ha querido bajar de peso de la persona. Y entonces, ese es el foco. Aquí viene, ¿qué necesito? ¿Qué elementos necesito en el formato o cuando coloque? Necesito representantes para, como decía, para el foco de esa persona, para la parte de ella que está enfocada en eso, para su objetivo. Y le hago esta pregunta que nosotros le llamamos pregunta de la disimilitud o de la diferencia. Sí. ¿Quién dejaría de quererte si tú alcanzas tu objetivo? Claro, mi marido, porque se pondría celoso, por ejemplo. Porque entonces, ahora estaría buenísima. Por ejemplo, necesitamos un representante para para el marido que ella está planteando como
como esta respuesta. Y podríamos preguntarle entonces también, ¿y el que hoy no hayas logrado bajar de peso tiene alguna ventaja para ti? Y entonces tenemos que tener representantes para la ventaja actual. Ok, entonces... Porque tenemos que considerarla. Y puede haber, digamos, preguntarle, ¿y cuál sería tu obstáculo más fuerte para lograr alcanzar tu objetivo? Ujú. Y entonces, a lo mejor me dice, pues el obstáculo más fuerte para mí es que mi empleo no me permite salir a comer para poder seguir una dieta. Podríamos poner ahí, digamos... ¿Ese es otro más o es el mismo de la ventaja actual? No, es otro. Es otro, el porque cuarto. Ese es un obstáculo. Ese es obstáculo, ajá. Entonces, imagina que estamos colocando a lo largo de una línea donde a lo mejor en el extremo está en un extremo está el foco y en el otro, el extremo, está el objetivo. A ver, vámonos un poquito más atrás, porque posiblemente hay quienes nunca han estado en un taller de constelación familiar. O sea, bien. Entonces, después de la pequeña entrevista, se hace generalmente en grupo. Ajá. Y eligen representantes. Personas que van a representar. Y las ponen de pie y Ajá. las acomodan. Así es. Y imagínate entonces que estamos como en un círculo, en un círculo. Entonces, yo ya que le hago estas preguntas, le digo entonces, por ejemplo, toma a alguien que represente tu objetivo. Uh-huh. Y por favor lo colocas. Sí. Toma a alguien que represente la parte de ti que quiere lograr esto. Ajá. Digamos, tu foco le llamamos nosotros. Sí. Ahora, ya me dijiste que hay alguien que podría molestarse. Así es. Lo colocamos afuera de la constelación, un poco en la orilla, Uh-huh. porque es un elemento del contexto y que vamos a ver si realmente tiene el peso que le está dando. Pero, ¿quién los acomoda? Los va a acomodar el consultante. El consultante. Quien viene a pedir la ayuda. Ajá. Exacto, quien viene a pedir la ayuda. Sí. Y también te decía, le voy preguntando, bueno, ¿tienes alguna ventaja actual que tú identifiques en este momento de tener este sobrepeso? Pues a lo mejor dice, vamos a suponer que es alguien muy clara ya y que me dice, o muy claro, y me dice, bueno, la ventaja que tengo es que, pues, no, la gente me mira como simpática, Sí, soy no, la gordita me que evito los todos celos de mi quieren, marido. etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, colocamos un elemento para esa ventaja. Luego colocamos otro elemento para el obstáculo. ¿Qué obstáculo o obstáculos? Que no tengo tiempo de cocinar. Exacto. Vamos a colocarlos ahí. Uh-huh. El tiempo para cocinar, digamos, o Sí. el obstáculo. Sí. Y le podemos preguntar qué recursos son los que tú tienes en este momento que realmente te permitan, ¿no? Lograr tu objetivo. Entonces, a lo mejor me dice, no, pues un buen nutriólogo, etcétera, que me está apoyando. Y luego podemos preguntar también, ¿y habría alguien o más bien, una vez que tú logres tu objetivo, qué vendría para ti? Y entonces me dice, bueno, si yo logro este objetivo, pues lo que viene a lo mejor es la posibilidad de resultar más atractiva, y entonces a lo mejor se conecta con el tema de que no quiero poner celoso a mi esposo, y entonces ponemos un representante para lo que vendría después, la tarea después de lograr el objetivo. Tanto que no es el positivo objetivo. como tanto agradable como no tan agradable. Que puede resultar que sea lo que al final de cuentas me dé miedo. Okay. Una vez colocado esto, digamos, vamos a suponer que ella los va colocando en una línea. Entonces, pues uno esperaría, imagínate ya, entonces está una persona, en la colocación vamos a poner que la puso muy ortodoxa y muy alineada, ¿no? Uh-huh. O sea, Puede acomodó no a las suceder personas. así.
En el extremo de una línea está su foco mirando al objetivo. Entonces le pedimos al foco, camina hacia el objetivo, muy lentamente, y ve sintiendo. Y pues probablemente esperaríamos pues que el foco va caminando. Sí. Pero a lo mejor de pronto... ¡Ay, me tengo que esperar ahí! Ahí nos quedamos con que el foco está viendo hacia el objetivo. Y que querría caminar hacia allá. Muy bien, vámonos a un corte. Estamos a la mitad del programa. Quédate aquí, estamos hablando de tú a tú. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. De tú a tú. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Estás en tu programa de tú a tú en este viernes rico, viernes de abril, ya el último viernes de abril, hablando sobre las constelaciones estructurales con Víctor Velasco. Yo soy Pati López y fíjate, porque nos estaba platicando de cómo se hace una constelación estructural. Alguien que quiere solucionar alguna situación, entonces pide este tipo de técnica donde el facilitador se enfoca mucho hacia la solución. Uno, ¿qué es lo que quieres lograr? Pero en términos muy claros, en términos inclusive observables, tangibles. Y nos estaba comentando que en la entrevista va a tomar cuestiones sumamente importantes, va a tomar como nota o, a ver, ¿cuál es tu objetivo? Luego, ¿qué parte de ti está interesada para alcanzar la solución? ¿Cuáles son las ventajas actuales que tienes ahorita de no haberla alcanzado? ¿Cuáles son los obstáculos que no te lo han permitido? Pero también, ¿sabes qué? ¿Cuáles son los recursos con los que cuentas para poderlo lograr? Y por último, una vez que se haya logrado el objetivo, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué piensas? Entonces, después de esa entrevista, pide el facilitador que elijas a alguien que represente para estos tres elementos: el objetivo, tu parte de tu persona que está interesada en solucionar, la ventaja actual, el obstáculo, los recursos y el que va a pasar después. Y en eso nos quedamos, cuando ya se eligen a una persona para que representen y las acomoda. Nos decía Víctor, bueno, suponiendo que acomodamos a las personas en una línea y el facilitador se da la tarea de ver quién está conectado con quién. ¿A qué me refiero con esto? Que la mirada, por ejemplo, de la persona que está representando al foco, el foco es la parte tuya que quiere esa solución, esté mirando, su atención esté hacia el objetivo. Ahí nos quedamos, ¿verdad, Vic? Claro, sí. ¿Lo resumí bien, rápido? Muy, muy buen resumen. Ah, qué bueno. Se ve que eres una excelente consteladora. Gracias. Igual tengo un buen maestro. Gracias. Bueno, entonces mira, viendo esto, esperaríamos, como tú dices, que esta mirada estuviera, pero puede suceder que de pronto vemos que el foco no está mirando hacia el objetivo, ¿no? Y entonces la pregunta es, pues, ¿a quién está mirando? Vamos a suponer que efectivamente el foco está mirando más hacia el esposo, que está en la orilla, digamos, de la constelación. Imaginen. Pusimos al esposo celoso, ¿verdad? Al esposo celoso. Sí, que si se baja de peso, en cuanto se pone a bajar, porque a mí me han tocado varios casos de esos, que la mujer empieza a bajar de peso y dicen, ay, no, es que ya no lo aguanto porque está más celoso que nunca. Claro. Entonces vamos a suponer que el foco se nos dirige a caminando más hacia el esposo que hacia el objetivo. Esto que nos está diciendo, nosotros le llamamos aquí una superposición de contexto. Quiere decir, esta persona, una parte de ella está como entremezclada con la imagen que tiene de su esposo,
y entonces hacemos una separación. Y para esto usamos, como en las constelaciones familiares, rituales. Solo que aquí, digamos, el ritual primero es checamos si realmente existe esta conexión, superposición que le llamamos, y luego hacemos un ritual para romperla. Pero a ver, ¿qué es superposición? ¿Qué es una superposición? En la constelación familiar, para quienes de tu audiencia conocen ya, en constelación familiar decimos que una persona se identifica con otra cuando, digamos, hace cosas muy similares. Pero en las constelaciones estructurales lo que decimos es identificaciones como si hiciéramos todo igual, y en realidad no sucede así. A lo mejor hay una parte de mí que, seguimos en el ejemplo, que está preocupada de que mi esposo no se ponga celoso. Entonces es como si yo tomara una parte de su manera de mirar el mundo y digamos de sus lentes que ven verde, y yo tengo unos lentes amarillos, y entonces los superponemos y yo estoy viendo azul. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Quitar la parte de los lentes amarillos, separarla de los lentes verdes, para poder entonces ver desde mi propia mirada. Espérame, ya me hice bolas, Vic. A ver. Entre tanto lente. A ver, vámonos más despacio. Vámonos más despacio. Entonces, quedamos que el foco es tu parte, la parte de ti que sí está interesada en obtener el objetivo. Que quiere lograr algo. Sí. Pero al momento que colocamos a los representantes y el que está representando al foco, vemos que su atención está más enfocada al obstáculo. No sé el obstáculo, sino a la ventaja de mantener al marido sin celos. Así es. Ok. Entonces vemos que como que la atención está más hacia allá y se conecta lo que tú le llamas superposición de contexto. Esto quiere decir que en vez de mirar yo de manera libre, estoy mirando mucho con los lentes que él mira. Ah, claro. O sea, a lo que te refieres es, como la atención está en que mi marido no se ponga celoso, entonces miro igual que él. Exacto. Si bajo de peso, voy a atraer hombres y pues mi marido se pone celoso. Así es. Y entonces ahí no lo me veo permite igual. mirar libremente, digamos. Si no bajo de peso libremente porque lo estoy viendo con sus lentes. Exacto. Ok. Entonces, digamos que tengo que quitarme los lentes de él para poder mirar solo con los míos. Ok, ajá. Entonces, aquí hacemos, digamos, algunos rituales y, digamos, libramos esa superposición de contexto. Uh-huh. Y entonces, ahora vemos si el foco está más libre para avanzar. Vamos a decir sí. Y cuando te refieres a rituales es, por ejemplo, decir algunas frases. Como generalmente aquí hay movimientos. Movimientos. Te digo, por ejemplo, primero checamos. ¿Cómo sería un ritual? Dame un ejemplo. ¿Cómo lo checamos? Primero es, a ver, mira la persona con la que parece que hay superposición, cambia de lugar con ella. Uh-huh. Y si estás mejor en el lugar de la otra persona, quiere decir que sí existe esa superposición. Okay. Y luego podemos usar, por ejemplo, un ritual que es regresamos al lugar inicial, uh-huh, y cambiamos de lugar 3 veces. Uh-huh. Completamente, como 3 círculos, digamos, 3 vueltas. Sí. Eso hace un rompimiento a nivel de mi cuerpo con esa identificación, y después puedo romperlo como diciéndole, yo soy yo, tú eres tú. Tu okay, mirada es tu mirada, la mía es la mía. Wow. Y eso entonces, si el foco me dice, ahora ya me siento libre, ahora ya quiero voltear hacia el foco. Y es porque cambian las sensaciones en el cuerpo, ¿no? O sea, exacto, de la persona que está corporal representando. Exacto, ese es nuestro indicador mejor. Uh-huh. Entonces, digamos que ahora el foco, imagina que voltea hacia ver el recurso, perdón, el objetivo, uh-huh, y que vaya, pero de pronto dice, llega al obstáculo y ahí siente que pues se atora un poco, uh-huh, ¿no? Entonces, pues claro, ese es el papel del obstáculo, ¿verdad? Hacer que se atore. Pero tú le pides a quien está representando al foco que ahora voltea a ver al obstáculo. Que siga caminando, digamos. Y el foco se va hacia donde le nace irse. Así es. Uh-huh.
esperaríamos que camine hacia el objetivo, pero a lo mejor me dice, siento que aquí hay algo que ya no me permite avanzar. Entonces puede ser que tome a alguien como representante, alguien más de los que están mirando, lo coloco allí, o a lo mejor utilizo un recurso que es propio de las constelaciones estructurales, que le llamamos la mano cataléptica. Es usar nuestra mano de una cierta manera que nos permita tener, digamos, un representante en ese momento. Y le digo, a ver, si lo coloco aquí y lo planteo como un obstáculo, ¿lo sientes? A lo mejor me dice sí, y puede ser, voy a decir algo, por ejemplo, que me sucedió en una constelación, ¿no? A ver, ¿qué te recuerda cuando miras acá? Y me dice una frase de mi mamá, ¿no? A las flacas nadie las quiere. Entonces, ahí encuentro otra superposición de contexto, pero con una parte de esta misma persona cuando era más pequeña. Entonces, ahí también tengo que hacer lo mismo, romper esa superposición de contexto. Sí, que siga viendo, que ahora esté viendo con los lentes de su mamá de que las flacas nadie las quiere. O con los lentes de ella misma. Tengo que checarlo, pueden ser los mismos de ella a los 10 años, donde la estaban obligando a comer, ¿no? Y entonces para ser querida hay que estar gordita. Entonces, una vez que rompo, digamos que hago esto mismo, probablemente el obstáculo diga, no, pues yo ya me debilité, ya no tengo fuerza, y quizá ella me dice, bueno, ahora sí veo el objetivo, pero siento que algo me falta, que me falta fuerza. Entonces, a lo mejor preguntarle, ¿y qué te daría fuerza? ¿Qué crees que podría ser un buen recurso? A lo mejor me dice, pues todos en mi familia somos gorditos, menos la tía tal que se permite y que tiene una vida saludable, que hace deporte, etcétera. Entonces le puedo decir, a ver, trae todo el ejemplo, o vamos a traer a alguien que represente todo el ejemplo de tu tía como un recurso para ti. Y se lo coloco o al lado derecho o atrás de ella. Como ahí nos vamos a quedar en los recursos, porque está buenísimo. Regreso con que no se pierda el motivo para felicitar a ti, que hoy es tu cumpleaños, y seguimos con el tema de constelaciones estructurales. Vamos y venimos. De tú a tú, un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040, Radio Mujer. Ya estamos de regreso, que no se pierda el motivo, porque voy a empezar por mi invitado. Fíjate, él cumple 23 años de servicio en el Centro de Capacitación y Apoyo Sexológico Humanista AC. Estoy hablando de Víctor Velasco. Muchas felicidades, Vic. También tengo cumpleañeros. Es cumpleaños de Sergio Torreblanca. Un abrazo, un hombre espectacular, Sergio. También Adriana Mijangos. Hoy es su cumpleaños. Eloína Paredes Aldama y Tere Ramos. Las tres, ¿qué te puedo decir yo? Mujeres, bueno, maravillosas, tienen algo en común, con una sonrisa siempre en el rostro. Les mando un beso, un abrazo. Hay que disfrutar la vida y hacer algo muy, muy bueno con ella. Y regresamos con el tema. Ya estamos de regreso hablando de constelaciones estructurales. Víctor, muchas felicidades. 23 años de servicio se dicen fáciles, pero no lo son, ¿eh? Sí, te agradezco mucho. Sí, es un trabajo de día a día, pero afortunadamente pues hemos tenido la confianza de quienes nos han apoyado y eso ha sido muy, muy importante para nosotros. Vic, reitero las felicitaciones y te abrazo desde aquí. Oye, entonces, nos quedamos en la parte de la constelación y ponemos el ejemplo. Estamos hablando de constelaciones estructurales, de cómo están enfocadas hacia la solución. Entonces, estamos viendo como una situación
puede ir como descubriendo tu parte que está interesada en alcanzar la solución, ver el que no la alcances, qué ventajas actuales tienes, cuáles son los obstáculos y cuáles son los recursos. Entonces íbamos en la parte de que se estaban mirando qué recursos tiene esa persona. Y sabes que me encanta, Vic, porque todo lo va sacando la persona misma. O sea, tú no lo llevas a que lo piense de esa manera, ¿verdad? No. La persona lo va encontrando en el proceso. Digamos, ni siquiera es ella como tal. Es el proceso el que nos va mostrando qué recursos, qué es lo que está atorando en un determinado momento. Y eso es lo que tiene una diferencia muy importante con la constelación familiar. Aquí yo solamente soy facilitador, por eso el nombre de anfitrión, para que la persona pueda explorar y encontrar su solución. Y entonces no tengo verdades a priori atrás de cómo debe ser para él o para ella la situación, sino que él o ella va encontrando sus mejores posibilidades. Ok. O sea, es cero inducción, no estás induciendo a la persona. No estoy induciendo. Y entonces también estas ideas como de, es que el facilitador de la constelación me dijo que debo hacer esto. No, porque la constelación es lo que va mostrándome. Y te quiero decir nada más para terminar este ejemplo. Entonces, digamos, quizá una vez quitado lo que estaba en el obstáculo, que era quizá la superposición con mi parte infantil o con la parte infantil de la consultante que quiere bajar de peso, ahora puede alcanzar el objetivo. Ahora, espérame, lo más interesante te voy a detener tantito. Cuando hablabas de la superposición de la niña infantil, es cuando la persona llegó a mirar el obstáculo y vio que de niña le decían, las flacas nadie las quiere y cómete la sopa, y ya lo revisó, nada más para poder hacer la connotación de cuando hablas de la niña. Sí. Okay. Digamos, de la parte infantil, de la más parte bien infantil. Aquí, ¿no? Entonces, digamos, trabajamos eso, igual sanamos, a lo mejor aquí también hay frases para esa parte infantil de antes fue antes, ahora es ahora podemos hacerlo diferente, etcétera, y digamos, ahora la persona puede avanzar hacia su objetivo. Quizá llegar a él y tomarlo y decir, ahora sí me siento con más fuerza, etcétera. Pero te quiero decir algo muy interesante. Este mismo esquema de foco, objetivo, obstáculo, recursos, ventaja, elemento al que dejaría de parecerme o que dejaría de quererme, puedo utilizarlo incluso sin saber cuál es el objetivo de una persona. Vamos a suponer que voy a trabajar en una empresa y que el gerente o digamos necesita trabajar un tema pero no quiere exponerse ante sus empleados. Entonces no necesita abrir con mucho detalle. A lo mejor ahí en esos casos tengo una entrevista previa para definir si claramente el objetivo, luego colocamos todos los elementos y curiosamente también cada elemento nos va a ir dando información, aunque no tengamos el detalle de si es la mamá, el abuelo, el subgerente, el jefe de departamento, etcétera. Y lo mismo puedo aplicar si, por ejemplo, tengo un estudiante que me dice, pues me interesa la carrera, pero no estoy pudiendo en este momento concentrarme en mis estudios. Entonces, mi objetivo es aumentar mis calificaciones, tal. Entonces, lo interesante de la constelación estructural, digamos, es que cada vez que viene una persona que quiere alcanzar un objetivo, yo puedo utilizar la misma estructura y sin saber el contenido de esta estructura, yo puedo trabajar con esa persona. Claro, cada caso será singular y tendré que estar muy atento para ir cuidando. Pero esta es una gran ventaja
en dos sentidos. Una que decías, no induzco nada, porque entre menos historia conozca, menos estoy más libre para trabajar con el consultante. Y dos, le expongo mucho menos a la persona a las opiniones que pueden ser a veces muy bien intencionadas, pero no necesariamente útiles, de otros participantes en el proceso. Ok, entonces ahí, por ejemplo, hay pero la dinámica es similar, y cada vez que lleves al representante del foco de tu parte de que está interesada en solucionar, en el momento que estés en la ventaja actual, en ese momento surge información como que no la tenía presente, pero llega. Así es. O sea, como sí. que en ese momento, nunca me había puesto a pensar en el caso del estudiante, ¿no? Que no sabía ni qué. Pues posiblemente, me cae el 20 de que mi ventaja actual es que todos en mi familia no terminaron la prepa y yo sería igual que ellos. Exacto. Entonces, por eso no sé qué quiero estudiar. Y no me creería el muy, como dicen. Exacto. No me separo del sistema familiar. Ok, pero le cae el 20 hasta que llega, o sea, hasta que lo ve expuesto así, en el sentido de... Y cuando cuando su foco, digamos el representante de su foco, está frente a la ventaja actual, y hay algo que llega a lo mejor, en este caso que estamos poniendo el ejemplo ahora, ¿no? A lo mejor como siento que me quiere, ¿no? O a lo mejor la ventaja actual, el representante o la representante de la ventaja actual le dice, así como estamos, así eres como nosotros y así te queremos, ¿no? Y a lo mejor entonces el consultante que está ahí dice, ya sé de qué se trata. A lo mejor los demás no nos enteramos, pero si a él le hace sentido, para la constelación estructural es absolutamente suficiente. Ok. ¿No? Entonces, eso es, te digo, la gran ventaja de la constelación, que te permite trabajar de una manera mucho más enfocada. Ahora, otra característica de la constelación estructural es que continuamos dando seguimiento. ¿Por qué? Porque a veces lo que nos sucede en las constelaciones es que la gente viene, tiene una constelación muy catártica, hace un buen trabajo, pero no hace después nada diferente. Continúa haciendo lo mismo, solo con una explicación nueva, a lo mejor más sofisticada, ¿no? Sí. Oye, pero en la idea de la constelación estructural, generalmente es importante siempre saber que se va a insertar dentro de un proceso. Bien. Y que la persona requiere un seguimiento hasta alcanzar su objetivo, que pueden ser 2, 3 sesiones más de seguimiento para, incluso se le dan tareas que empiecen a ayudarle a que en la vida cotidiana ese proceso que ya vio empiece a modificarse. Por ejemplo, ya vi, regresando al ejemplo que teníamos, ¿no? Ya vi que lo que tengo que hacer para poder, más bien la dinámica que no me estaba permitiendo bajar de peso. Y ahí es cuando empiezo realmente a ir elaborando e ir actuando. Oye, Vic, y me encantaría que nos pasaras tus datos de contacto. Sé que estás en la Ciudad de México, pero hay muchos radioescuchas de allá también. ¿Cuál es su teléfono? El teléfono es el 52 07 88 97. Ok. Mi celular y WhatsApp 55 41 35 41 26. Bien. Y el correo electrónico ccashtf@prodigy.net.mx. Lo deletreo: C de casa, E de Ernesto, C de casa, de Arturo, S de suelo, H de higo, D de dedo y F de foco, @prodigy.net.mx para cualquier información adicional, tanto de terapia como de cursos. Muchísimas gracias, Vic. Gracias a todo mi equipo que hace posible, y gracias a ti que estás del otro lado del micrófono. Para algunos es puentes, disfrútenlo como niños y niñas. Hasta el lunes, un beso.